Esto es ¿Quién está detrás del paper? Un ciclo de entrevistas a docentes universitarios en el cual nos entrometemos en su vida más allá de lo académico. Soy Juan Bautista de Panfleto Político y con nosotros se encuentra Sabrina Benedetto. Ella es docente y también vicedecana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Sabrina? Hola Juan, encantada. Gracias por invitarme. Por favor, un gusto tenerte acá. Y bueno, quisiéramos empezar consultándote por cómo te acercaste a las relaciones internacionales, qué recuerdos tenés de cuando entraste por primera vez a la facultad. Bueno, la primera vez que supe que había la carrera de Relaciones Internacionales era por un gran libro que era como un directorio de carreras. No había internet. Ya, les estoy diciendo todo con eso. Y bueno, ahí me gustó, me gustaron las materias, me gustaban las ciencias sociales. No tenía matemática, cosa fundamental para alguien que le gustan las sociales. Y bueno, decidí. Y cuando el día que dije que quería estudiar eso, todo el mundo me preguntó, ¿y para qué te va a servir eso? En La gran realidad, pregunta. la pregunta que te persigue toda la vida. Y en realidad yo pensaba hacer algo más vinculado a comercio exterior, a lo económico, que eso sí me gustaba. Pero bueno, acá estoy, en la Facultad de Ciencia Política. Bien, bueno, Sabri. ¿Y cómo fue ese primer año que vos transitaste por la facultad? Sabemos que venís de un pueblo dentro de la provincia. ¿Cómo fue ese cambio también de llegar a Rosario? Bueno, ¿cómo fue? A mí no me costó nada adaptarme. Eh, Venir a Rosario fue toda una experiencia, digamos. Vivía con dos amigas, ellas ya hacía 2 años que estaban en Rosario, entonces eso me facilitó mucho porque ya tenían ciertas prácticas adquiridas, me guiaban, tenían 2 años más que yo. Bueno, no me costó nada. Sí, me volvía todos los fines de semana a mi pueblo. Creo que todo primer año, bueno, porque uno extraña un poco. Era un pueblito muy chiquito donde yo vivía, 3.000 habitantes, hoy tiene 4.000, 4.500, o sea, y nada, me encantó venir a vivir a Rosario, me gustó transitar la facultad. No fue traumático en términos personales, aunque fue un año muy particular. Ese primer año fue el año 87 y en el año 87 se vivió una de las huelgas docentes más largas que yo recuerde. No sé si antes hubo más largas, pero que yo recuerde sí. Y en el segundo cuatrimestre, creo, si no recuerdo mal, que lo empezamos a cursar finales de septiembre, principios de octubre. O sea, perdimos todo agosto, parte de julio, porque nosotros cursábamos, terminábamos de rendir en julio, para el 20 de julio empezábamos a cursar. O sea que perdimos casi todo el segundo cuatrimestre. Quedamos todos libres, obviamente, y bueno, nada. Después de rendir libre, no había mucho prejuicio con rendir libre. Nos animábamos. Hoy creo que es distinto. Hoy los y las estudiantes tienen más pruritos en rendir una materia libre. En aquel momento no era así. Bueno, y aparte éramos todos, entonces mal de mucho, Era consuelo una de situación sonso. colectiva. Sí, sí, Y sí. Sabri, ¿cómo te encontraste con el estudio en esos años? ¿Qué también por ahí le recomendarías a alguien que hoy se encuentra transitando una carrera universitaria? Mira, en este momento hay mucho más difusión de lo que es una carrera universitaria. Cuando yo vine, me enteré que existía Relaciones Internacionales, como te dije antes, por un libro, un directorio de carrera, realmente. Te decía de qué se trataba, tenía las materias y no mucho más. Hoy vos tenés la internet, las páginas web de las distintas facultades, la nuestra es espectacular, realmente tiene toda la información, es cuestión de navegarla. Eh, y lo que yo le aconsejo es que investiguen, que se involucren en esas instancias, que las pueden hacer online si no son de acá, y si son de acá también, si son de acá o tienen la oportunidad que vienen de afuera ir a conocer la facultad, cómo es, porque también hay mucho mito con esto de que estamos en la Siberia. Que vean que si bien es un lugar que no es centro, tampoco hay extramuros, y que hay la parada segura ahora que tenemos, la forma que se vive adentro del CUR, hacen que los y las estudiantes estén más seguros que en otros lugares. Y segundo tema con respecto al estudio, digamos, primero, si van a estudiar Relaciones Internacionales, que estudien idiomas. Al que no le guste idioma, que no se inscriba. Digamos, hoy es súper necesario el inglés como mínimo y después si pueden estudiar otro idioma, mejor.
y que vayan a las distintas instancias que ofrece la facultad. Nosotros tenemos, bueno, desde la carrera que la hace la universidad, hasta las charlas previas al ingreso, el cursillo de ingreso, que no es obligatorio, pero eso te va acercando. Yo recuerdo que no tuve todo eso. Yo me inscribí, empecé a cursar un día, conocí a mis compañeros y bueno, íbamos comprando la bibliografía de los prácticos, era totalmente distinto. Todas las semanas teníamos prácticos que eran lecturas, con guías de lectura o debates en el aula. Por ahí eso en primer año no está tan difundido ahora. Y yo pensaba que eso eran los textos que tenía que estudiar para el final. Claro. Hasta que un día me di cuenta que no, que había un programa. Me había dicho que había un programa donde había otros textos que había que... Y bueno, salí corriendo a fotocopiarlos, porque ya la fotocopia existía, era hace mucho tiempo. Y bueno, ahí me asusté cuando vi la cantidad. Pero bueno, nada, poniéndole voluntad, tiempo, estudiando con otros. Yo nunca estudié sola, siempre tuve grupos de amigos, compañeros, compañeras, con los cuales estudiaba, se lleva adelante. Totalmente, Sari, algo que vos dijiste una vez que a mí me gustó mucho es que cualquier carrera de ciencias sociales siempre se estudia con el mate de por medio y en una mesa de amigos, y creo que es súper importante eso que vos destacabas, porque esto, el aporte de otros también siempre nos enriquece, y hoy en día es como que es muy fácil a veces quedarnos en la individualidad, ir, cursar y volvernos, y no por esto, como vos decís, habitar esos espacios de la facultad, o incluso el CUR también, que tenemos, no sé, la terraza arriba del aulario, o la cancha de fútbol también, que siempre se ve los partidos que se juegan. Creo que hay espacios que hacen también a la vida universitaria, más allá del aula y de la clase en sí misma, o de un examen en sí mismo, y que es súper, o que hacen también de la misma manera a la trayectoria que uno tiene. Eso es súper importante. Es fundamental. Ciencias sociales solo puede haber alguien que lo haga. No digo que es imposible, pero las ciencias sociales se trata de debatir, de intercambiar ideas, de escuchar al otro, de permitirse también opinar. Entonces, estar solo, eso no lo tenés. Y siempre la mirada del otro te aporta algo. Esto que yo decía recién, bueno, yo un día me enteré que había que estudiar más que los textos de toda la semana, había que estudiar otras cosas. Y me enteré, mate de por medio, con una compañera. O sea, y ella se habrá enterado otras cosas que tal vez no reparó y que yo también le aporté, digamos. Entonces es una ida y vuelta en todas las carreras universitarias, pero ciencias sociales es fundamental. Después, la hora del examen, te toca estar solo. Pero bueno, la idea es llegar a ese momento lo más preparado, lo más seguro posible para evitar el fracaso, porque cualquier nota mala que vos te sacás, si bien no es el fin del mundo, y desde nuestro lado, los docentes decimos, no pasa nada, uno individualmente lo vive como un fracaso. Después lo puede elaborar de una manera u otra, pero creo que no deberían vivirlo como un fracaso, pero es parte del aprendizaje también, a todos nos pasó. Digamos, uno les da aliento, trata de incentivarlos, y la verdad que nosotros no lo vemos como fracaso. Por ahí vienen alumnos que le dicen, se sientan a rendir y me dicen, ay, bueno, rinden, o me dicen, no, porque esta es la segunda vez que rindo, o la tercera. Son pocos, pero bueno. Y le digo, ¿y con quién rendiste? Con usted. Yo por ahí no me acuerdo que ese chico rindió conmigo. Si yo detecto que rindió conmigo, no lo llamo. Le digo a alguna otra de mis compañeras que pase a otra mesa, porque también uno los condiciona. También hay casos que te dicen, no, yo la otra vez rendí con usted, quiero volver a rendir. También te encontrás con eso, pero uno por ahí, no, salvo que sea una situación muy extrema, donde la persona no esté bien y vos lo recordás por un hecho muy extremo, digamos, el resto nosotros no estamos diciendo, ay, bueno, no, Juan Bautista va a rendir mal hoy porque la otra vez rindió mal. La verdad es que uno no piensa eso. Y si hay alguien que lo piensa es porque excede a la condición humana, tiene una condición humana un poquito cuestionable. Pero, como yo le digo a los estudiantes, los docentes también sentimos, los docentes también tenemos inseguridades, digamos, en el vínculo docente-estudiante, siempre el estudiante se siente vulnerable. El docente aparentemente está en un lugar de poder. En alguna medida es verdad eso, pero también ustedes son la mirada de los y las docentes, y nosotros también tenemos miedo al cuestionamiento, a todo eso. Entonces,
hay una ida y vuelta. Ujú. Hay una ida y vuelta. Lo que pasa es que el rol del docente siempre, como yo les digo, siempre medio en broma, se los digo en broma, ¿no? Entonces, si no tenemos clase, no demos clase hoy, te dicen por ahí. Yo digo, para no dar clase no tienen que venir ustedes, porque a mí me están pagando acá. Entonces si ustedes vienen, yo tengo que dar clases. Totalmente. Y Sabri, también creo que es súper importante esto que vos decís, que ustedes también estuvieron en nuestro lugar, entonces también saben lo que se siente esto, ir a rendir un examen, desaprobar, entonces creo que también eso facilita un montón la empatía con los estudiantes y con esa posición o esa situación, más que muchos de nuestros docentes fueron alumnos de nuestra casa de Y estudio seguimos también. siendo estudiantes, porque no te olvides que la carrera docente te hace que vos te tengas que seguir capacitando. Y haces cursos donde tenés un par, en términos de que también está graduado, pero que tiene la función de ser docente en una temática que vos querés aprender, que vos querés profundizar. Y bueno, también siente esa mirada. Bien, perfecto, Sabri. Y me interesa preguntarte por una cuestión también que vos mencionabas ahí que arrancaste en el año 87. Te tocó vivir uno de los acontecimientos más importantes para las relaciones internacionales, como fue la caída del muro de Berlín, bueno, y luego la disolución de la Unión Soviética. ¿Cómo se vivió eso como alumna y cómo lo vivís hoy también que contás o explicás también como docente ese periodo que en su momento te tocó vivir? Bueno, en ese momento había dos libros de cabecera, años más, años menos. Uno era el de Francis Fukuyama, El fin de la historia, y el otro era El choque de las civilizaciones de Samuel Huntington, que salió después. Esos en mi época eran como, había que tenerlos en la biblioteca, había que comprarlos o tenerlos fotocopiados, de alguna manera lo tenías que leer, eran lectura obligatoria. Eso, sobre todo el de Fukuyama, muy criticado, digamos, porque eso, El fin de la historia, parece que fue un título no feliz, digamos. Terminó un pedacito de la historia, que fue la Guerra Fría, pero fue un cimbronazo, digamos, y en la facultad se trataba de darle explicación a eso, por qué había caído la Unión Soviética en ese momento. En los momentos que ocurren las cosas, en la coyuntura, muchas veces uno encuentra explicaciones parciales y después con el tiempo uno lo va madurando y va entendiendo. Entonces, después de toda esa efervescencia que hubo, bueno, ahora cómo es el mundo a partir de esto, evidentemente de la Guerra Fría, Estados Unidos en ese primer momento aparecía como el gran ganador de la Guerra Fría, la Unión Soviética había implosionado, todo ese proceso que va del 89 al 91 fue muy álgido. A mí me tocó, yo me recibí en el 91, o sea que me tocó en los últimos años. ¿Cómo se vivió? Digamos, se hablaba en las aulas, con los docentes hablábamos, entonces recuperábamos cosas anteriores, entonces el telegrama de Kennan, digamos, Claro. surge ahí. Entonces se hacían lecturas de todo eso que había pasado y se trataba de entender. No recuerdo, digamos, yo particularmente, como que me haya afectado a mí, sino como que era un material que estaba ahí y que en las aulas permeaba las clases, sobre todo en el ciclo superior. Eso sí. Pero hasta el día de hoy sigue siendo un corte es la caída del muro, la caída de la Unión Soviética. Tenemos como cortes en relaciones internacionales. La Primera Guerra Mundial, la finalización de la Segunda, Sí, el atentado de las sí, Torres el Gemelas. atentado de las Torres Gemelas, sí, el atentado de las Torres Gemelas en términos de orden. Bueno, y el COVID después, porque yo cuando todo el mundo decía la nueva normalidad, digo, ¿de qué hablamos con nueva normalidad? Me Sí, sí. preguntaba. Y si lo miramos a 4 años de todo eso, casi 5, sí hay muchas cosas que se modificaron, muchas, pero tampoco es que dejamos de respirar por eso, ¿se Sí, entiende? recuerdo de esos años también de los debates que se hablaba mucho esto, bueno, de qué mundo iba a surgir después de la pandemia y cómo íbamos a cambiar, o sea, muchas veces esto también tratando de hacer predicción, que bueno, que finalmente hubo cambios, porque como vos decís, no es que podemos decir que siguió todo igual, pero quizás no fueron tanto como nosotros esperábamos o nos aventurábamos a decir en ese momento. Y me interesa retomar esto que vos mencionaste del momento de tu recibida. ¿Cómo fue eso? Bueno, en ese momento no había tesina,
No había vecina, gracias a Dios. Bueno, pero era más difícil también ir y presentarte en una situación de examen común y corriente, en la cual también estaba esa posibilidad de desaprobar siempre. Así es, así es. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Cuál fue la última materia también? La última materia, vos te vas a reír, yo no me acuerdo cuál fue la última. Me acuerdo qué profesores estaban, pero tengo dudas. Debe haber sido Política Internacional Latinoamericana, calculo yo, porque estaba Bruno Boloña, que bueno, ustedes no sé si lo llegaron a conocer, fue un docente histórico de nuestra facultad, digamos, una persona muy querida. Estaba Bruno, estaba Anabel Abuso, y el tercero no me acuerdo quién era. Pero me acuerdo de ellos dos. Debe haber sido Política Internacional Latinoamericana, supongo, porque si no, no me cierra que hayan estado ellos dos. Tendría que mirar el legajo y parece mentira que no se olvide. Me acuerdo primero que, bueno, primero lo que yo hacía, yo bajaba las expectativas de la última materia. A mi familia jamás le dije cuántas materias me faltaban realmente. Siempre decía una menos. Si me faltaban 3, yo decía 4. Si me faltaban 2, decía 3. Si me faltaba una, decía que me faltaban 2. Cosa que si rendía mal, que no me pasó muchas veces en la facultad, no tenía que dar explicaciones que en la última había fallado. Primer punto. Creo que a mis compañeros tampoco se los decía, sino que con la compañera que estudiaba sí, obviamente sabíamos, pero con el resto no. Fue una tarde en el aula 108, 109, nunca sé cuál, es la que está, no del lado de la cancha, sino la otra. La otra. En una de esas, que eran más chiquitas, las aulas estaban divididas, éramos muchos menos. Rendimos ahí, fue muy lindo el examen, me acuerdo que fue con mucha, más que emoción, con mucha responsabilidad. Lo sentí como, yo con esos docentes ya había rendido otras materias, ya había cursado, y yo lo que pensaba era, yo tengo que demostrar que estoy a la altura de recibir el título con gente que ya me evaluó en otras circunstancias y con gente que está diciéndole sí o no vas a ser colega. O sea, eso pesaba mucho. Pesaba más la mirada del docente, porque pensara, le regalamos la materia y no que dijera se merecía aprobar. Eso me generaba mucha incertidumbre. Sí, fui muy preparada. Habíamos estudiado muchísimo. Y recuerdo también que Bruno, que era un personaje muy querible, por supuesto cuando salimos nos tiraron huevo, harina, la típica, qué sé yo, y Bruno agarró 2 huevos y me los chantó sobre la cabeza así, que era impensado, porque Bruno era un señor ya más grande, tiene la edad más o menos, tendría, si él viviera la edad más o menos que tiene mi papá, o sea, y también como que estaban felices los docentes que uno se recibía, se sumaban a nuestro festejo. No, fue un lindo momento. Y después ir a decirle a la familia por teléfono que me había recibido. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Pues también me imagino haber sido toda una sorpresa no haberse enterado en el momento, no haber estado ahí. No, la única que sabía era mi hermana que vivía conmigo, y también ella sabía, porque con ella estábamos juntas y se hablaba. Teníamos una cábala con la profesora Patricia Rojo, que estudiábamos juntos casi todo el ciclo superior, que era que primero que dormíamos en mi departamento, ella es de Rosario, y la noche antes tomábamos una cerveza y comíamos una tarta que hacía yo. Claro. Esa cábala se cumplió hasta la última materia. Nos fuimos a la mañana, estuvimos hasta el mediodía en casa, después fuimos a rendir. Bueno, y ya nos estaban esperando todos, medio jugado de esperarnos todos, y no sabían que íbamos a rendir, rendimos bien, no nos subió nadie en auto, nos tuvimos que volver en colectivo, un desastre. Qué bueno que la subieron al colectivo. Sí, y no había otra, en ese momento no te subían, era distinto Rosario. Y bueno, llamar por teléfono, entonces me llamó mi mamá, digo, mami, no te llamo, me atendió mi mamá, digo, te quiero contar que acabo de rendir la última materia. Y mi mamá me dijo que no caía, pero no te faltaban 2. No, mami, rendí la última, me recibí. Sí. Bueno, ellos estaban afuera de Rosario. Al día siguiente, no sé, había hecho algo acá, fuimos a festejar con compañeros y compañeras, y después me fui. Y nada, cuando llegué yo soy primera generación de universitarios, pero el otro día quedé en cuenta que no soy primera generación de universitarios, nada más. Soy primera generación que termina el secundario de mi familia. Fue fuerte eso para mí. Entonces 2 o 3 días después yo estaba en mi casa y le digo, mami, ¿estás contenta que me recibí? Me dijo, estoy súper contenta.
pero estaría más contenta si hubieras estudiado otra cosa porque no sé qué vas a hacer, de qué vas a vivir. Así me lo dijo mi mamá. Bueno, acá estoy. He logrado demostrar que se puede vivir siendo internacionalista. Totalmente, totalmente. Creo que esa es como una pregunta que nos hacen mucho y que nos hacemos nosotros también a lo largo de la carrera, pero como vos decís, hay posibilidades y hay muchísimas oportunidades. Y también sabemos que hiciste una maestría con una beca. Quería preguntarte eso, bueno, esto terminaste, decidiste seguir estudiando. No, yo el año siguiente que me recibí, yo me recibí un 7 de diciembre. Claro. No querías tocar un libro, había estudiado un montón durante 6 años, porque en realidad yo terminé de cursar en tiempo y forma, pero me quedaban materias y bueno, las fuimos rindiendo, había menos mesas de exámenes que ahora, y las fuimos rindiendo, y el 7 de diciembre me recibí, o sea, el aniversario del ataque Pearl Harbor, o sea, 7 de diciembre me recibí, y no quería tocar un libro, no quería saber más nada. Me puse a buscar trabajo. Trabajé de moza, de secretaria en un gimnasio, o sea, hice lo que había que hacer porque había que ganar dinero. Y después me reinscribí, porque yo ya me había inscrito y algo había hecho, a la Facultad de Derecho, donde hice hasta cuarto año, y cuando estaba en cuarto año, empezando a cursar cuarto, me surgió la oportunidad de una beca que daba en el Banco Mundial para perfeccionamiento docente. Yo ya estaba en la facultad y hacía poquito tiempo, con un cargo muy chiquitito. Primero había sido, después te cuento. Me postulé. Nadie se quería postular porque había que ir a Buenos Aires a hacer la maestría. Claro. Fue esa suerte. Yo sola me postulé. Y 2 años viajé a Buenos Aires miércoles y viernes. Yo trabajaba en un estudio donde hacía sociedades, porque estudiaba Derecho, y iba a Rosario, a Buenos Aires, me levantaba a las 3 de la mañana, los miércoles y viernes, me tomaba el colectivo a las 4, llegaba a las 8, 8:30 cursaba, 11:30 terminaba de cursar en Flaxo y me volvía a Rosario. Y lunes, martes y jueves seguía trabajando en el estudio. Si lo tuviera que hacer ahora, creo que no tengo energía para hacerlo. El colectivo a Buenos Aires tardaba 4 horas reales, no como ahora que tarda 4 o 5 horas. Entonces era más fácil. Y bueno, con la beca del Banco Mundial pude hacerla. Demoré bastante en presentar la tesis, pero bueno, cursé en tiempo y forma y terminé todo en los 2 años que tenía que hacer para el cursado. Claro. No me quedó nada. Y ahí tuve profesores que había leído mucho, como por ejemplo Diana Tusi, Roberto Bouzas, Escudé, Paradiso, bueno, todos esos nombres que uno leía y no los conocía porque no, vuelvo a insistir, no había internet como ahora donde le ves la cara a todos, sino en un congreso, en algún workshop, en alguna actividad que se organizaba en la facultad, no los conocías, digamos. Salían en la tele, Escudé salía mucho en la tele, los otros no, pero bueno, fue toda una experiencia. Y recuerdo algo que el primer día, la profesora Tusi fue la primera profesora que nos dio la primera materia de la maestría, que nos daba comercio internacional, nos hizo presentar a todos. Y de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, de la FC Polit, estaba yo y otro chico que había sido compañero mío, que después él no terminó la maestría. Y Pregunta Diana nos hacía presentar, entonces, quiénes éramos, qué hacíamos, de dónde veníamos. Entonces se presenta el chico, que estaba sentado más adelante que yo, y después y Diana Tusi dijo, en este curso me voy a tener que cuidar. Hay 2 de la Facultad de Ciencia Política de Rosario, esto viene picante, dijo Diana Tusi. Yo dije, qué exagerada. Bueno, esa era la concepción que tenían en Buenos Aires de los graduados de Relaciones Internacionales de Rosario. Claro, ¿no? Que súper interesante también esto, porque cuando uno sale un poco por ahí de nuestra esfera acá en Rosario, empieza justamente a contrastar qué es lo que sabemos, qué por ahí que no, qué autores leemos y cuáles no, y creo que ahí uno también revaloriza mucho la formación que uno tiene y obviamente la complementa a partir de esas experiencias. Sí, yo me di cuenta de lo que significaba nuestra carrera a partir de ese momento. Y después me di cuenta, por ejemplo, con cosas que íbamos teniendo en la maestría, que nos daban el 90% de la bibliografía era en inglés.
y había mucha bibliografía en el SERIR, producción del SERIR, que podíamos utilizar en español. Entonces yo empecé a decir, no, pero esto lo podemos complementar con esto, y vendía los libros del SERIR a mis compañeros de maestría. Claro. Inclusive había algunas traducciones que acá ya estaban hechas, que circulaban, a ver, internamente, porque no se podían vender, porque estaba hecho de gente que sabía mucho inglés para poder ayudar para debatir con los otros compañeros. Y bueno, yo los tenía y los hice circular. Entonces, bueno, eso Sí. te marca también cómo la facultad te va dando herramientas y se preocupa por que, bueno, que estemos al día. Obviamente que aprendí muchas otras cosas también en la maestría, ¿no? Es que, pero bueno, había muchas otras que yo ya sabía de qué se trataba o tenía otros instrumentos para poder abordarlo. Bien, súper interesante. Y ahora por ir pasando a otro gran aspecto de tu vida que es la gestión universitaria, y que creo que también es otra de las cosas que te apasiona. ¿Cómo fue ese inicio en la gestión? Porque imagino que hay un salto entre ser estudiante o ser docente y buscar involucrarse en justamente fomentar cambios en la universidad. En mi vida todo se fue dando, el universo fue conspirando, digamos. Vine a estudiar relaciones internacionales porque un día encontré el directorio, me fui haciendo amigos porque, bueno, esas cosas que van ocurriendo, así que no tienen mucha explicación. La maestría surgió en un momento que yo no lo esperaba y un día me llamaron, mirá esta maestría, presentate, dale, Gladys Lequini, bueno. Y después la gestión también surge así. Yo tenía una beca en Italia y en ese momento tampoco había tanta internet, había mail ya. Me he ido por 3 meses, allá por el año 2007, y a ver, sí, en Italia creo que estaba, o en España. Bueno, me falla la memoria. No, Italia. Y me escriben un mail, me dicen, Sabrina, necesitamos que nos mandes firmada esta nota. No había celulares, no era tan fácil. ¿Cómo firmaba la nota? Tengo que imprimirla, firmarla, sacarle una fotocopia, y después allá me hicieron algo para que apareciera en el mail, como un attach, no sé, no sé, en la facultad de Italia, para aceptar ser consejera directiva, digamos. O sea, que se decidió acá sin que yo supiera. Y esa fue mi primera experiencia, como que empecé así en la política universitaria, y después derivó de ahí, me propusieron ser subsecretaria académica, para ayudar a la secretaria académica de aquel momento, que era Mercedes Kaila. Y bueno, ella me recibió con los brazos abiertos, había sido profesora mía, la verdad muy generosa, yo aprendí mucho de ella. Y bueno, y ahí seguí el caminito con distintos, hasta no dejé la gestión desde ese año 2007, así fui pasando por distintos lugares y me gusta la gestión universitaria. Bien, bueno, todo eso comenzó con un mail y en un momento te llevó a ser directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, Sí. y aparte en un momento muy significativo como fue llevar adelante la reforma del plan de estudios del año 2018. Contanos un poco cómo fue ese proceso, qué te parece que fueron los grandes éxitos de esa reforma y qué por ahí crees que puede estar pendiente o que quedará para el futuro. Bueno, a ver, para mí la reforma del plan de estudio yo la viví más como secretaria académica que como directora de escuela. Claro. Por lo que significa, digamos, la reforma. Yo era secretaria académica de la facultad cuando se reformó el plan. Eso es más convulsionado la etapa de reforma. Cuando yo llego de directora había que implementarlo. La implementación es difícil, pero ya está decidido el plan. Lo otro es más difícil. Cuando te tenés que poner de acuerdo con colegas, con los y las estudiantes, cuando tenés que armar esas grillas y se va subiendo y bajando y te das cuenta que te queda mal. Está bien que lo llevaba a cargo quien era el director de la escuela en ese momento, que era Gustavo Marini, pero bueno, la Secretaría Académica tenía que hacer un apoyo muy importante, sobre todo yo viniendo de las relaciones internacionales. En ese momento se modificaron trabajo, ciencia política y relaciones. Bueno, yo me encargué un poco de relaciones más que de las otras, porque después teníamos otros colegas en la gestión, más del paño, de las otras disciplinas, y se hicieron cargo.
Fue un momento difícil, digamos, porque el plan de estudio de Relaciones Internacionales tiene muchas materias comunes con ciencia política. Entonces había muchas cosas que había que esperar a que ciencia política tomara definiciones para después tomar definiciones nosotros. Creo que el plan de estudio de relaciones, la modificación del plan de estudio tiene un éxito visto como proceso, que es no haber encarado una reforma integral. Fue una reforma de ajuste, digamos. No fue como las de otras carreras que fueron más integrales. Y creo que en esa poca ambición y que tal vez parezca hasta poco... digamos, con poco espíritu reformador, en realidad no es eso. Fuimos a algo más seguro. Bueno, Relaciones Internacionales tiene un básico donde en ese momento tenía solo 3 materias de relaciones internacionales. Teníamos problemática de las relaciones internacionales en primer año, que era una materia que en el 2014 habíamos incorporado. Teníamos relaciones internacionales, que era la histórica de segundo año, y teníamos historia de las relaciones internacionales en tercero. No teníamos más. Entonces, el objetivo de esa reforma fue completar el básico con más materias disciplinares. Y creo que en ese sentido, que ojo que hay gente que no está de acuerdo, o sea, yo reconozco, hay gente que disiente, yo creo que en ese sentido fue exitoso. Hoy tenés muchas más materias propias de la disciplina de primero o tercer año. Bajar de cuarto y quinto a los docentes muchas veces les genera inseguridades porque son otro público, digamos. A mí me encanta el básico. Hay docentes que no estaban acostumbrados, hubo docentes muy generosos que asumieron el desafío, pero les costó, sobre todo en el ensamble, donde tenían chicos de tercero con chicos de quinto. Entonces dicen, no, esto no va porque los de quinto, bueno, esperen que queden todos los de tercero. Ahí les obliga a reformular los contenidos. Pues si bien los contenidos mínimos del plan son los que son, vos los contenidos del programa, que es donde los desplegás, los tenés que adaptar a un tercer año y no a un quinto. Pero bueno, esto es un proceso. Eso sí me tocó en la escuela. Cuando la gente decía, ay, pero tengo que darle a los de tercero y a los de quinto. Los de quinto están mucho más avanzados. Bueno, tratemos de acompasarlos. ¿Se entiende? Pero te pasa en todos planes, nos pasó a nosotros. Yo creo que en eso el plan de estudio fue bueno, en el objetivo de bajar muchas materias disciplinares al básico. Creo que es una reforma de transición, que es una reforma que va a haber que debatir en algún momento, que va a haber que evaluar bien, se está evaluando en este momento cómo resultó esa reforma. Yo creo que tiene más aciertos que desaciertos, más allá que siempre uno tiene que hacer ajustes, porque nada es como uno lo piensa y lo programa, pero más allá de esos ajustes nos da una buena base para poder ir a una reforma de otro tipo. Una reforma donde ya no sea el objetivo cargar más el básico con materias disciplinares y que nuestros y nuestras estudiantes empiecen a estudiar relaciones internacionales desde el primer año, como es hoy, que estudian historia de las relaciones internacionales, problemática de las relaciones, que tienen una metodología propia de relaciones internacionales, que tienen relaciones internacionales, que tienen cooperación, que tienen todas esas materias que le dan densidad a la disciplina, digamos, pero hay otras cosas que quedaron, que hay que trabajarlas, creo que es una buena base para trabajar esas otras cosas y pensar el perfil de nuestros graduados hoy, 2025, ya no un perfil del graduado de principios de siglo o del 2010, digamos. Sí, creo que por ahí muchas veces nuestra carrera heredó mucha historia, en el sentido de la forma en la que fue creada, y como vos decías, también muy acompañada de la carrera de ciencia política. Y bueno, como decís vos, en la evolución y hoy en día vemos otro perfil, pero que bueno, también como mencionás vos, a veces es mejor ir de a pasitos e ir a lo seguro primero y de ahí ir construyendo los cambios que intentar una gran reforma de 180 grados, porque también eso creo a veces permite esto de evaluar y ir corrigiendo el rumbo en el camino. Y bueno, actualmente como vicedecana también te toca un momento complicado para nuestra universidad. Por ahí qué apreciación haces y también cuál crees que es el futuro de la universidad o hacia dónde está apuntando la universidad pública? A ver, yo decir cuál es el futuro de la universidad, no voy a hacer futurología. O el que vos imaginás No, para... yo imagino, después de
la gran manifestación que tuvimos hace un año, el 23 de abril del 2024, donde salió la sociedad a defender la universidad pública, que es una de las instituciones, digamos, que es más difícil de poder modificarla, digamos, por más que vengan propuestas de cercenar derechos vinculados a la universidad pública, de ir restringiendo la universidad pública. Digamos, es muy difícil. La universidad pública es un derecho en Argentina. Y volver atrás con los derechos no es fácil y tiene costos políticos y sociales también. Entonces, el apoyo masivo que tuvo de la sociedad el año pasado, la defensa de la universidad pública, creo que fue escuchado por el gobierno. Por supuesto que ellos tienen su idea, que es totalmente legítima, con la cual no comparto, y que nosotros estamos acá defendiendo nuestra idea, y también eso enriquece una sociedad. Hacerse sentir, defender lo que uno cree por principio, hay que hacerlo, hay que ponerle el cuerpo a la universidad pública. A mí no me gusta ir a las marchas, me siento como que me ahogo, me genera una sensación fea en lo físico. Pero no tuve dudas, yo a Buenos Aires tenía que ir. Y después otras que hubo acá también fui. Siempre camino por los costaditos, trato de no estar amontonada, trato de mentalizarme, de que no me va a pasar nada. En realidad tengo miedo al tumulto de gente, no me gusta. Más que miedo, no me gusta, me genera como inseguridad. Pero hay que ponerle cuerpo, no queda otra. La universidad hay que defenderla. Y en esa defensa tenemos que estar los docentes, los estudiantes y los graduados. Y a mí lo que más me sorprendió de hace un año fue que había padres de graduados. Decían, mi hijo pudo estudiar, nos decían, porque estaba en la universidad pública. Bueno, de hecho yo pude estudiar porque estaba en la universidad pública. No es lo mismo mandar un hijo a vivir a Rosario, donde la universidad es gratuita, con los gastos correspondientes que tiene y que si uno puede asumir, debe asumirlo, como es las compras de fotocopia, mantener y demás, que tener todo eso más pagar una cuota de la universidad. O sea, hay gente que no puede pagar una cuota de la universidad. Entonces, si hay gente que la puede pagar y decide pagarlo, bueno, es su opción. Es otro sistema, es el sistema de gestión privada. Nadie lo anula, nadie lo invalida. Lo que pretendemos es que la universidad pública tampoco sea invalidada y que la universidad pública sea valorada, digamos, no solamente por la gente, sino por gobernantes, digamos, que interpreten que eso también, la universidad pública, es, digamos, una fuente de desarrollo. Creo que eso es lo que hay que entender. La inversión en educación no es un gasto. Precisamente ya lo dije, es una inversión, que a veces no se ve rápidamente los resultados, pero en un país donde no se prioriza la educación, digamos, las posibilidades de desarrollo son menores. Y cuando hablo de desarrollo no hablo, podemos ser un país con mucho PBI, con mucho crecimiento, pero si ese crecimiento no llega a todos, digamos, tampoco es desarrollo. Digamos, nosotros los internacionalistas eso lo hemos visto muchas veces. Digamos, tenemos que garantizarle las condiciones de vida a todos, no a un sector. Totalmente. Y aparte de esto, como vos decís, creo que la universidad pública impacta mucho en las historias personales de tanto gente como vos, que por ahí sus padres no pudieron terminar el secundario y de repente no solo vos lograste eso, sino que tuviste esta posibilidad de terminar una carrera universitaria, de luego hacer una maestría. También de quienes a lo mejor sí tuvieron esa posibilidad, pero que de repente se encuentran con historias muy distintas en el aula, es decir, cursar con compañeros que tienen que a lo mejor trabajar para poder mantenerse, o conocer gente que tiene otras posibilidades económicas, y creo que eso también a uno lo enriquece un montón, esa posibilidad de conocer y de todos encontrarnos ahí, y sin dudas también tiene un factor de ayuda económica que a veces se niega. ¿Cuántos de nuestros graduados están trabajando en empresas y también obviamente asistiendo a ONGs, a espacios gubernamentales también,
con profesionalismo y justamente ayudando a que crezca y a que se pueda también generar mejores espacios y más posibilidades para todos. Así que creo que es totalmente como vos lo mencionás. Y bueno, ya para ir cerrando, preguntarte si tenés algún consejo, alguna palabra para los estudiantes que pueden estar viendo esta entrevista, cómo atravesar la universidad, la carrera. Yo siempre le digo a mis estudiantes que es importante que estudien, pero que no se olviden de vivir. Tienen que saber compatibilizar el estudio con hacer las cosas que corresponden a la edad que tienen. La mayoría de nuestros y nuestras estudiantes son chicos que recién salen del secundario, tienen un año más, digamos. A esa edad también hay que vivir, hay que salir, hay que divertirse, hay que hacer con responsabilidad, digamos, la carrera. Pero no dejen de vivir por hacer la carrera, no vuelven los años. Y se puede compatibilizando, organizándose, trabajando con otros, apoyándose en otros y otras, y creo que eso es fundamental. La primera enseñanza que te da la FC Polit es que no llegas solo. Y es un poco lo que pasa en todos los ámbitos de la vida. Vamos a ver que para entrar a un trabajo el día de mañana va a haber alguien que nos va a tender una mano, nos va a enseñar, nos va a acompañar o nos va a indicar cómo llegar a eso. Bueno, en la facultad pasa lo mismo. Y en segundo lugar, que no se olviden cuando se van y son graduados y graduadas, que fue la universidad pública también uno de esos pilares que les permitió llegar al título, porque a veces se siente que no estás solo estudiando. Y en realidad no estás solo. Hay todo un andamiaje de personas, de docentes, no docentes, gestores de la universidad, que aunque no lo vean, están preocupados porque todos lleguen a llevarse el diploma debajo del brazo. A veces es difícil verlo, pero cuando uno se gestiona universitaria y cuando es docente, muchas veces vemos propuestas, reglamentaciones que salen del mismo ministerio, de la universidad, y al momento de tener que implementarlo, uno piensa en cómo impacta eso en los y las estudiantes. No se dejen engañar, porque a veces pasa que vemos las decisiones que toman los gestores, que toman los docentes, que son decisiones, ay no, pero mirá, no, me podría haber hecho esto, pero a veces hay un andamiaje de cosas que hay que tener en cuenta para garantizar la seriedad académica. En nuestra facultad eso se trabaja y mucho, los no docentes trabajan mucho, muchas veces los gestores discutimos con los no docentes y hay que hacer tal cosa, y dicen, no, eso no se va a hacer así porque eso no es serio, porque pasa esto, esto y esto. Y eso hay que entenderlo, porque ellos son los que manejan ciertos artilugios de la administración, de la gestión universitaria, y que es totalmente atendible. Entonces, no hay decisiones para perjudicar al o la estudiante. Hay decisiones que lo que tratan de mantener es un sistema universitario serio y con calidad. Bien, Sabri, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por acercarte y por participar y por todo esto que nos contaste. También agradecer a Igualar Rosario, que permite que podamos hacer este ciclo de entrevistas que se llama ¿Quién está detrás del paper? Y los invitamos a que puedan también ver las otras entrevistas que hemos realizado.